trabajar el poblamiento americano, ¿ya? La semana pasada hemos hecho la evolución del hombre, la prehistoria. El día de hoy nos toca trabajar sobre el poblamiento de América. Profe, sobre el poblamiento americano, ¿qué cosa tenemos que saber? Por ejemplo, ¿qué tipo de hombre pobló América? Profe, ¿y cuál fue el primer hombre que, o mejor dicho, en qué fase de evolución se encontraba el hombre cuando llegó al continente americano? En el sapiens, sapiens, también llamado Cro-Magnon, es decir, el hombre actual llegó a América. Profe, ¿no llegó el Neandertal? No. El Erectus tampoco. El Habilis menos, porque ni siquiera salió de África. El Australopithecus solo habitó el sur de África. Y estos Homo sapiens sapiens, ¿por qué habrán venido a América, jóvenes? ¿Escapando del coronavirus? No, porque se dedicaban a la cacería. Ellos perseguían a sus presas y persiguiendo a los animales llegaron al continente americano. Entonces América fue poblado, ¿por qué? Por necesidad de subsistencia. ¿Qué más? Profe, quiero pescado, quiero un cevichito. ¿Qué tienes que hacer? Pescar. ¿Con qué vas a pescar? Con lanzas, jóvenes, con lanzas. Más adelante y el hombre elabora redes para pescar. ¿Qué más, profe? Quiero hierba. ¿Cómo consigo la hierba? La hierba, jovencito, se consigue recolectando. No solo hierba, frutos, raíces, etcétera. Y estos hombres, cuando llegaron al continente americano, ese grupo humano, ¿cómo se llamaba? Hordas o bandas. No olvidara, el primer grupo social que forma el hombre se llama bandas. Si no hay bandas, buscas hordas. Era un número de 25 a 60 personas. Eran trogloditas. ¿Por qué, profe, eran trogloditas? Porque lo hacen en las cuevas y cavernas. ¿Qué cosa van a hacerlo en las cuevas y cavernas? Ya sabes, profe, a ver, dímelo. Elaborar qué cosas, vestimenta, ¿qué más? Preparar su comida, ¿qué más, profe? Dormir, pernoctar, ¿qué más? Profe, y esas cositas también, o sea, todo lo hacen en cuevas y cavernas, es decir, habitan, viven en las cuevas y cavernas, por eso se llama trogloditas. Como no tienen un lugar estable, siempre se están trasladando, están correteando a los animales, están viajando detrás de sus presas, eran nómades. ¿Qué es nómada? Cuando jóvenes no tiene lugar estable. Si no tiene lugar estable, construirá sus casas. No, ¿qué cosa aprovecha? Las cuevas y cavernas. Por eso se dice que fueron trogloditas. Cuando llegaron, profe, los hombres a América a finales del Pleistoceno. ¿Cómo es eso, profe? En el Pleistoceno existía, por ejemplo, animales gigantescos como el mamut, el paleoyama, el megaterio, es decir, el perezoso gigante, los tigres dientes de sable, etc. Entonces, los hombres que llegaron a América cazaban animales chiquititos o grandazos. Grandazos de profe, muy bien. Y aprovecharon un fenómeno natural llamado glaciación. La última era de hielo, llamado Wisconsin, va a ser aprovechado ¿por quién? Por los hombres para poblar América. Profe, si es la última glaciación, ¿cuántas glaciaciones hubo? 4. Profe, ¿cuáles son esos 4? La primera, ¿cómo se llama? Nebraska. La segunda, profe, ¿cómo se llama? Se llama Kansas. Profe, la tercera, ¿cómo se llama? La glaciación de Illinois, profe, Illinois, sí, profe, no son ciudades norteamericanas, sí, muchachitos. ¿Qué más, profe? Y la última, la que está ahí, la glaciación de Wisconsin. ¿Cuántas glaciaciones hemos tenido? 4. ¿Cuáles son, profe? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Recuérdate de Neka-Iliwi. ¿Qué es el Neka-Iliwi? Ne de Nebraska, K de Kansas, Illinois y Wisconsin. ¿Cuál de estas glaciaciones aprovechó el hombre para poblar América? La glaciación de Wisconsin. Profe, ¿qué más? Pasamos, profe, a la emigración, ¿no? Profe, los hombres llegaron persiguiendo ¿a quién? A sus presas. ¿Por necesidad de qué? De subsistencia. Profe, por necesidad de subsistencia, claro, son cazadores. Si son cazadores, ¿a quiénes tienen que perseguir? A los animales. Los animales, profe, ¿por qué se van a otros lugares? Porque jovencitos tienen que buscar mejores pastizales. Por ejemplo, hay un sacerdote español jesuita llamado José de Acosta. Este señor se preguntaba, decía, ¿estos indígenas de dónde son? No creo que sean americanos, habrán venido de otros lugares. Y todos le preguntaban, ¿y usted qué piensa? ¿De dónde crees que son? Y él dijo, no, estos indígenas son de Asia. Y eso fue en 1590. Profe, en 1590, en el siglo XVI, este señor sacerdote, José de Acosta, se preguntaba,
¿Estos indígenas de dónde se originaron? ¿De dónde han llegado? De Asia. Entonces a este señor, ¿cómo se le llama? El precursor del origen asiático sobre el poblamiento de América. Profe, no es Alex Haldrica. Alex Haldrica es el que lo explica. El que lo propone es un cronista español llamado José de Acosta. ¿Qué más, profe? ¿Qué podemos observar ahí? Un grupo de hombres llamado hordas o bandas. ¿Qué está haciendo esta banda, profe? No será una banda de asaltantes, no, es una banda de inmigrantes. ¿A quiénes están persiguiendo? A los animales. El caballito, el mastodonte, el mamut y el esmilodonte, tigre dientes de sable. A ver, jóvenes, el caballo, por ejemplo, era americano, profe. ¿Cómo que americano? Se ha llegado con los europeos. Es que cuando el hombre llegaba al continente americano, ¿qué hacía el caballo? El caballo se iba al otro lado. ¿Y quiénes nos regresaron a los caballos ya domesticados? Los europeos. Aquí, por ejemplo, se abrigaban ¿con qué? Con pieles de animales. Y lo más importante, jóvenes, ¿qué es lo que tiene que llevar el hombre? Sus armas. ¿Cuáles eran sus armas? Para cazar, lanzas. ¿Hechos de qué? De piedra y palito. O sea, el hombre llegó con sus armas de lanza de caza, claro, obviamente. El hombre jovencitos, para cazar, ¿qué tiene que elaborar? Herramientas de cacería, lanzas. ¿Cuántas teorías explica el poblamiento americano? Dos, muchachitos. ¿Cuáles son? La teoría autoctonista, autóctono propio de un lugar, característico, oriundo, de cualquier lugar se llama autóctono. Por ejemplo, los de la sierra, ¿tenemos algo autóctono? No, sí, profe, puede ser nuestras costumbres y tradiciones. Profe, los de la costa también tienen algo que los caracteriza, entonces algo autóctono. Los de la selva también. Profe, y Europa, cualquier lugar del mundo tiene algo autóctono, algo propio. Por ejemplo, los varones de Escocia usan falda o no. Sí, profe. Entonces es propio, autóctono de Escocia. Profe, en el Perú se puede usar eso, ya sería para malas interpretaciones. ¿Y qué es inmigrar? Inmigrar es llegar del exterior. Profe, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, si llegan de África, de Australia, de Asia, de Oceanía, de Europa, inmigrar. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, si a Lima, mejor dicho, a Puno llega un limeño? ¿Estará inmigrando o no? Ese es errante. Cuando te trasladas dentro de un mismo territorio, errante o trashumante. Profe, cuando llegan del exterior, inmigrante. Tienen que llegar de fuera del Perú. ¿Eh? Profe, como estamos hablando del poblamiento americano, tiene que llegar fuera del continente americano. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, si al Perú llegó un argentino? Ahí no sería inmigrante, sería trashumante o nómada. Como estamos hablando de todo el continente, tiene que llegar de otros continentes. A eso se llama inmigracionista. En cambio, autóctono propio de nuestro continente, característico de América. O sea, no olvidar eso. En el examen, por ejemplo, eso te preguntan, ¿eh? Las teorías que explica el poblamiento americano, ¿cuáles son? Autóctono, propio de América, inmigracionista cuando llegaron del exterior. Así de fácil. Eso es todo lo que tú tienes que saber. Claro, aquí hay una diferencia. El autoctonista, por ejemplo, plantean que el hombre americano aparece durante la era terciaria. En cambio, en la teoría inmigracionista, argumentan, explican que el hombre aparece en la era cuaternaria. O sea, profe, ahí la diferencia, sí. El autoctonismo, ¿qué era geológica plantea sobre la aparición del hombre? La era terciaria. El inmigracionismo, la era cuaternaria. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de desarrollar las teorías? Pregunten. Jóvenes, ¿alguien? Pregunte con confianza, pregunte. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Para seguir? A ver, Karina Susan González, quinto A, ¿alguna pregunta? No, profesor. A ver, de quinto B, Alex Bornas. Alex Bornas, ¿alguna pregunta? ¿Ninguno? Entonces, seguimos con la explicación. Pasaremos a desarrollar, muchachitos, las teorías, ¿ya? Sobre la teoría autoctonista va a haber precursor, obviamente es un peruano el que propone por primera vez que el hombre aparece en nuestro continente. ¿Y cómo se llama ese peruano que propuso que el hombre es americano? Aquí está, jovencitos, Antonio León de
Pinelo. Antonio León de Pinelo, ¿qué nos dice? Que el hombre es oriundo de América. ¿Y en qué parte de América aparece? En la selva amazónica. Es decir, ¿cuál sería la cuna de la humanidad? Para Antonio León de Pinelo, la Amazonía, la selva amazónica. ¿Y cuando argumenta eso? En el año de 1656. Y 1656, ¿qué siglo es? Ya sabes, 16 más 1, siglo XVII. Entonces, a mediados del siglo XVII, Pinelo, ¿qué dice? Que el hombre aparece en América, en la selva amazónica. Y para explicar, no para explicar, ¿no? Para proponer, ¿qué hace? Escribe una obra. ¿Cuál es la obra? El paraíso en el Nuevo Mundo. ¿Qué continente era llamado Nuevo Mundo? América. Profe, paraíso, es decir, para Pinelo había un Adán americano y una Eva americana, que va a dar origen a la humanidad. Esa es la explicación, esa es la propuesta, mejor dicho, ¿de quién? De Antonio León de Pinelo. Profe, como aparece en el continente americano, por eso se llama teoría autoctonista. ¿Qué más, profe? Seguimos. ¿Y quién lo va a explicar? El que lo va a explicar es un argentino, claro, ítalo-argentino, ¿no? Llamado Florentino Amellino. ¿Qué nos dice Amellino? Amellino explica, por ejemplo, que el hombre aparece ¿dónde? En las pampas de Argentina. Es decir, en las pampas de Argentina aparece el primer hombre que va a poblar el mundo. ¿Según quién? Según Amellino. ¿Y cómo se llama ese hombre? El Homo pampeanus. El Homo pampeanus para Amellino va a poblar el mundo y aparece en las pampas de Argentina durante la era terciaria. Y la era terciaria también es llamado era cenozoico, no olvidar, era cenozoico o terciaria. Profe, si la terciaria es cenozoico, la cuaternaria, ¿cómo se llama? Antropozoica. En la era terciaria, en el periodo 4. ¿Cuál es el periodo 4? Mioceno. Profe, no entiendo, ¿cómo es el periodo 4? La era cenozoica tiene 5 periodos. El Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. ¿Cuántos senos tiene la era terciaria? 5. ¿Cuál de los senos nos importa? La cuarta. ¿Y cuál es la cuarta? El Mioceno. No olvidar, en la etapa número 4 de la era terciaria aparece el Homo pampeanus. ¿Según quién? Según Florentino Amellino. Y para ello, ¿qué cosa realiza? Un cuadro filogenético. ¿Cómo es eso? La evolución del Homo pampeanus. Profe, ¿y el Homo pampeanus de qué evoluciona? De los planoangulados. Es decir, para Amellino, el hombre más antiguo de América, ¿cómo se llama? Planoangulado. Esos planoangulados, ¿a qué va a dar origen? A los Homo pampeanus. Y estos Homo pampeanus, según Amellino, va a poblar todo el mundo. Y ese Homo pampeanus, un solo origen, a eso se llama monogenista. ¿Qué es mono? Uno. Génesis, origen, un solo origen. Para Amellino, ¿cuál es el hombre que dio origen a todo? El Homo pampeanus. Y va a poblar a otros continentes aprovechando, ¿qué cosa? Puentes intercontinentales. Profe, ¿y ese es cierto? No, eso se descartó. ¿Quién lo descarta? Alex Haldrika. Ahorita vamos a ver la explicación de Florentino Amellino. Para explicar, este señor, por ejemplo, presentaba pruebas. ¿Ah? ¿Qué cosa presentó? Restos óseos, es decir, huesos. Un fémur, por ejemplo, supuestamente del Homo pampeanus, fue una prueba. Y ese huesito, ese fémur, no había sido de un humano, sino, profe, ¿de qué había sido? De un tigre dientes de sable, de un felino. ¿Qué más, profe? También presentó el atlas. Profe, ¿qué es el atlas? El atlas es el primer hueso de la columna vertebral, debajo del cráneo, ese huesito, que supuestamente era del Homo pampeanus. ¿Y había sido del Homo pampeanus? No, profe, ¿de qué había sido? De los monos platirrinos. O sea, todas las pruebas que presentó Amellino eran falsas. No eran de humanos, sino eran de animales. ¿Y quién desbarata toda la teoría de Amellino? Alex Haldrika. También hay otra teoría, que me olvidé de colocarlo, Osvaldo Lund. Osvaldo Lund también explica que el hombre aparece durante la era terciaria, así como Amellino, pero no en Argentina, sino ¿dónde? En Brasil. ¿Qué raza de brasileña? La Goa Santa. Para Lund, la Goa Santa Brasil dio origen al hombre en América. Para Amellino, el Homo pampeanus argentino durante la era terciaria. Entonces, Osvaldo Lund y Amellino, ¿en qué coinciden? En la era geológica. Ambos plantean la era terciaria. ¿En qué difieren? En el lugar. Para Amellino en Argentina, para Osvaldo Lund en Lagoa Santa, Brasil. Y a Amellino también lo llamaban el loco de los huesos, ¿no? Porque siempre está recolectando. ¿Qué cosa recolecta? Huesitos. ¿Para qué, profe? ¿Para cascar? Obviamente que no. Para explicar su teoría.
teoría. Ahora pasamos a la teoría inmigracionista, ¿no? La teoría inmigracionista tiene varias rutas, procedencias. ¿Cuáles son esas procedencias? Un montón. Hoy día aprenderemos las más importantes. 4 son: el origen asiático, el origen oceánico, el origen australiano y el origen africano mediterráneo. ¿Qué son, profe? Las rutas de qué? De la teoría inmigracionista. Llegaron de Asia, fuera de América. Oceanía, fuera de América. Australia, fuera de América. África, fuera de América. Cuando llegan de afuera, ¿cómo se llama? Inmigrar. Por eso se llama teoría inmigracionista. Profe, ¿quién explica la teoría o el origen asiático? El origen asiático, jovencitos, va a ser explicado por Alex Haldrika. Alex Haldrika, profe, sí. Alex Haldrika explica que los asiáticos cruzaron el estrecho de Bering. Este señor, Alex Haldrika. ¿Y quién explica el origen oceánico? El francés Paul Rivet. El australiano, Antonio Méndez Correa, portugués él. El origen africano mediterráneo, el noruego Thor Heyerdahl. ¿Qué nos dice Alex Haldrika, por ejemplo? Que de dónde salieron, de Asia. ¿De qué lugar de Asia? De Siberia y Mongolia. O sea, profe, los asiáticos que llegaron a América son mongoles, sí, pues joven, mongoles es una raza, no te vayas a ofender, profe, me he hecho mongol, no, no, si alguien te dice mongol, eres asiático. ¿A dónde llegaron, profe? América del Norte. Pruebas antropológicas, semejanza entre asiáticos y americanos, geográficas, cercanía entre Asia y América por el estrecho de Bering, climatológicas, la última glaciación. ¿Cómo se llama la última glaciación? Wisconsin. Según Paul Rivet, ¿de dónde salieron estos oceánicos? De Oceanía, profe, muy bien. ¿Y cuáles son las razas más importantes? Melanesios y polinesios. Aquí hay una diferencia. Haldrika dijo, llegaron una sola raza. ¿Quiénes? Los mongoloides. Rivet, ¿qué dijo? Llegaron varias razas. Por eso se llama polirracial y la de Haldrika unirracial o monorracial. Según Paul Rivet, ¿a dónde llegaron? A Centroamérica. De Centroamérica también llegaron a la parte norte de América del Sur, por ejemplo, Colombia, Venezuela, y después ingresan a Brasil. Profe, según Méndez Correa, ¿de dónde salieron? De Australia. ¿Y a dónde llegaron? A la parte sur de dónde? A la parte austral, sur de dónde? De América del Sur, Patagonia, Tierra del Fuego. Según Thor Heyerdahl, ¿de dónde salieron, profe? Si es un origen africano, de África, profe, muy bien. ¿Dónde llegaron? A la península de Yucatán en Centroamérica. Profe, ¿cuáles son las pruebas que presenta Thor Heyerdahl? Las pirámides truncadas y escalonadas. Los mayas, ¿qué cosa construyen? Los aztecas también, pirámides truncadas y escalonadas. Según Thor Heyerdahl, ¿quiénes le enseñaron a los mayas y aztecas? Los africanos que llegaron a poblar el continente americano. ¿Qué más, profe? Pasaremos a desarrollar cada una de esas preguntas. Acá primero vamos a ver una imagen de las rutas de los pobladores, ¿ya? Los asiáticos, profe, ¿qué cosa aprovechan? El estrecho de Bering. Este es el estrecho de Bering. 90 kilómetros lo va a separar y por acá han llegado caminando. ¿Quiénes? Los asiáticos. ¿Qué más, profe? Los oceánicos llegaron navegando en piraguas de balancín hecho a base de madera. Como se balancea, por eso se llama piragua de balancín. Navegando por el océano Pacífico, aprovechando corrientes marinas. ¿Dónde llegaron? A la parte norte de América del Sur y también llegaron a Centroamérica. ¿Qué más, profe? Los australianos, ellos más bien llegaron caminando. ¿Ah? Profe, ¿cómo que caminando? Es que recuerden, estábamos viviendo era de hielo, estaba congelado el polo norte y el polo sur. Mira, los australianos vienen caminando, llegan a la Antártida. ¿Por qué no se congelan en la Antártida? Porque van a aprovechar un óptimo climático, un clima óptimo, y salieron en la Tierra del Fuego y en la Patagonia. ¿En la parte sur de dónde? De América del Sur. Profe, ¿y los africanos? Los africanos cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a la península de Yucatán. Profe, la península de Yucatán, ¿dónde se encuentra? En Centroamérica. Esa es la ruta que han seguido los pobladores para nuestro continente. ¿Qué más, profe? Ahora sí explicamos, desarrollamos cada una de esas rutas, orígenes. ¿Quién plantea por primera vez que el hombre llega de otro lugar de Asia, por ejemplo? José de Acosta. José de Acosta, jovencitos, un sacerdote jesuita español. ¿Cómo es el primero en proponer? Se llama precursor. Así como Antonio Pinelo, por ejemplo, había propuesto que el hombre aparece en América, en la Amazonía, este señor dijo, no. Llegó de otro lugar de Asia.
Y para ello escribe, por ejemplo, su obra. ¿Cuál es la obra de José de Acosta? Historia natural y moral de las Indias. ¿En qué año lo escribe? En 1590, profe, 1590, sí. ¿Qué siglo es 1590? Finales del siglo XVI. Este señor explica que América fue poblado por inmigrantes llegados de Asia. ¿Quién lo va a explicar, profe? Esa ruta, Alex Haldrika. El checo norteamericano, miren, el checo norteamericano Alex Haldrika, ¿qué nos dice? Que el poblamiento de América se produce por una sola raza, por eso hablamos de monorracial o también llamado unirracial. Sostuvo que el hombre americano llegó de Asia, de Siberia y Mongolia, aproximadamente hace 12.000 años. ¿Eran Homo sapiens sapiens? Sí, el sapiens sapiens Cro-Magnon pobló América durante el Paleolítico superior. Profe, Paleolítico superior, profe, recuerden que en la prehistoria hemos desarrollado Paleolítico inferior, medio y superior. Según Haldrika, estos asiáticos, siberianos y mongoloides, cruzaron. ¿Qué cosa cruzaron? El estrecho de Bering. ¿Cuántos kilómetros es el estrecho de Bering? 90 kilómetros. Profe, 90 kilómetros aproximadamente de Puno a Juliaca, ida y vuelta, porque de Puno a Juliaca es 45 kilómetros, ida y vuelta 90 kilómetros. Esa distancia han caminado ¿quiénes? Los asiáticos para llegar a América. Profe, ¿y han cruzado nadando? No, pues recuerden, por la glaciación que se genera, un puente de tierra. ¿Y cómo se mueve el puente de tierra? El istmo de Beringia. El istmo de Beringia, jóvenes, el puente de tierra permite la llegada de los asiáticos. ¿Actualmente existe el istmo de Beringia? No, si ya se ha derretido el hielo, todo eso. El estrecho de Bering sí existe, pero está cubierto de agua. En esos tiempos estaba cubierto ¿de qué? De hielo, tierra, etcétera. ¿Qué más, profe? Estos hombres habrían ingresado a nuestro continente en busca de ¿qué? De un hábitat más cálido. Hacía mucho frío, profe, hay que ir a un lugar más caliente. Y también correteando ¿a quién? A sus presas, buscando alimentos, corriendo detrás de los animales como por ejemplo caballos, ciervos, mamut, mastodonte, perezosos gigantes, megaterios. Y los tigres dientes de sable, ellos eran cazadores también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Antes de seguir desarrollando, ustedes también tienen que participar. Pregunten, sin miedo. Pregunte. Si no, yo preguntaré. A ver, Nicole Castro de Quinto B, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ninguna, muy bien. A ver, Elar Colque, también de Quinto B, ¿alguna pregunta? Elar Colque. Pregunte sin miedo, pregunte. No, ninguna pregunta, profesor. Ninguna, muy Ninguna bien. pregunta, profesor. Excelente. Entonces, seguimos avanzando, no tenemos por qué parar. Pasamos a desarrollar, explicarles las semejanzas, ¿ya? Las semejanzas que propone, ¿quién? Alex Haldrika. Según el origen asiático, en una de las pruebas que presenta Alex Haldrika, nos habla, por ejemplo, semejanza entre americanos y asiáticos. Eso se llama pruebas antropológicas. ¿Qué es antro? Hombre. ¿En qué nos parecemos? En el cabello lacio y oscuro. ¿Qué más, profe? El pliegue mongólico. Profe, ¿cómo es eso? Ojos semi rasgados. Si eres medio achinadito, tu cabello es lacio y oscuro, tus pómulos son salientes, tu dientecito es en forma de pala, el color de piel medio cobrizo. Profe, ¿qué más? Escasa pilosidad, eres lampiño, entonces eres asiático. Eso es lo que explicaba ¿quién? Alex Haldrika. Profe, mi novio no tiene ni un pelito, tiene el cabello lacio, medio achinadito, es un mongol, es un asiático. Pruebas geográficas, cercanía entre Asia y América. ¿Cuántos kilómetros les dije? 90 kilómetros. Puno, Juliaca, ida y vuelta. ¿Qué más, profe? Y también presenta, por ejemplo, pruebas lingüísticas, idiomas o palabras parecidos, polisintéticos y aglutinantes. Eso no les voy a explicar yo, le preguntan a la Miss Carito, ¿ya? Al especialista en comunicación, dicen, profesor, hemos avanzado en historia, poblamiento de América, y los asiáticos hablaban
utilizando palabras polisintéticas y aglutinantes. ¿Cómo es? En una explicadita antes que comience su clase, ella les va a detallar muy bien eso. ¿Ya, muchachitos? ¿Qué más? Pruebas climatológicas. ¿Qué les dije? La última glaciación. ¿Cuál es la última glaciación? Wisconsin. A ver, un repasito. ¿Cuántas glaciaciones hemos tenido? 4. ¿Cuáles son? Nebraska, Kansas, Illinois y Wisconsin. 4 eras de hielo. ¿Qué más, profe? A ver, veamos. Después del origen asiático viene el origen oceánico. ¿Quién explica el origen oceánico? Paul Rivet. ¿Qué nos dice Paul Rivet? Paul Rivet explica que pobladores primitivos de Oceanía llegaron al continente americano. ¿Cruzando por dónde? Por el Océano Pacífico. Por el Océano Pacífico, profe, ¿y han venido nadando? No, ¿eh? Profe, ¿en qué han venido? Navegando. ¿Y en qué navegaban, profe? En piraguas de balancín. ¿Qué son piraguas de balancín? Piraguas de balancín, muchachitos, son las primeras embarcaciones que elabora el hombre a base de tronco. Profe, como se balancea, por eso se llama piraguas de balancín. Profe, y tenía motor, obviamente que no, muchachos. ¿Y cómo le daban dirección? Aprovechaban las corrientes marinas. Por ejemplo, los melanesios, ¿qué corriente marina aprovecharon? Norecuatorial. Ah, ya, profe, ya, fácil. Si los melanesios aprovechan la norecuatorial, los polinesios, ¿qué aprovecharán? Si hay nor, ¿qué habrá? Surpe, profe, surecuatorial. Los melanesios eran de raza negra, melanesios, raza negra, semejantes a la raza Lagoa Santa de Brasil. ¿Y estos melanesios dónde llegaron mayormente? A Centroamérica. ¿También llegaron a Sudamérica? Sí, jóvenes. Llegaron a la parte norte de Sudamérica y mayormente a Centroamérica. ¿Quiénes llegan? Los melanesios. Por eso es que, por ejemplo, los haitianos, todos ellos son de raza negra. Después pasamos, jovencitos, al origen polinésico. Si los melanesios son de raza negra, los polinesios, ¿de qué raza van a ser? Los polinesios van a ser todo lo contrario, de raza blanca. Aquí, por ejemplo, podemos imaginar, ¿no? Podemos imaginar cómo llegaron los polinesios navegando por el Océano Pacífico. No solo los polinesios, también los melanesios, es decir, los oceánicos. Los polinesios aprovechan la norecuatorial para irse a Centroamérica y los melanesios aprovechan la norecuatorial para irse a Centroamérica y los polinesios aprovechan la surecuatorial para llegar ¿a dónde? A Sudamérica. Explicaremos aquí la ruta polinésica. La ruta polinésica, profe, son grupos blancos, raza blanca, salieron de Nueva Zelanda. Profe, si los polinesios salieron de Nueva Zelanda, los melanesios, ¿de dónde salieron? De Nueva Guinea. Nueva Guinea, raza negra, Nueva Zelanda, raza blanca. Profe, ¿qué corriente marina aprovecharon? Ya te dije, surecuatorial. Si los polinesios aprovechan la surecuatorial, los melanesios, ¿qué van a aprovechar? La norecuatorial. Profe, ¿dónde llegaron? A las Islas Pascuas. ¿Dónde se encuentran las Islas Pascuas? Al frente de Chile. Profe, actualmente las Islas Pascuas pertenecen a Chile, ¿no? Profe, y estos polinesios, por ejemplo, presentan mucha similitud ¿en qué? En el quechua. Muchas palabras del idioma quechua se parecen al idioma polinesio. ¿Qué más, profe, nos trajeron? El uso de hornos bajo tierra, hornos subterráneos. ¿Y nosotros cómo lo conocemos los hornos subterráneos? Como la pachamanca. O sea, la pachamanca lo practicamos gracias a los polinesios, es lo que explica ¿quién? Paul Rivet. No olvidar eso, muchachitos. ¿Qué más? Seguimos. Acá veremos algunas imágenes de los oceánicos, ¿ya? Los oceánicos, ¿qué cosa practicaban? La práctica de cabezas trofeo. ¿Cómo es eso de cabezas trofeo? A sus enemigos, ¿qué hacían? Lo capturaban y lo decapitaban. Y la cabeza del enemigo era un trofeo, amarrado en un palo. ¿Y eso se practicaba en el Perú antiguo? Sí. Mira, son de raza blanca, ¿qué serán? Polinesios. Y ellos, profe, son melanesios. Ya les dije a los melanesios, ¿qué es? Raza negra. Por ejemplo, los hombres de Papúa, ¿no? Los melanesios, los negros de Melanesia y los negros de América se parecen mucho. ¿Eh? ¿Qué más, profe, utilizaban? La hamaquita, ¿no? Muchachitos, tú que te has ido a la playa, por ejemplo, de vacaciones, ahí has estado sintiendo las olas, la arena, echado en una hamaca balanceándote, ¿no? Y es más, jugando a un elefante, se balanceaba sobre la tela de la araña, todo eso, esa es la hamaca. Profe, ¿solo en la costa hay hamaca? No, por ejemplo, nosotros aquí podemos elaborar una hamaca. En la selva también hay hamaca. ¿Qué más, profe? Después tenemos otras manifestaciones de los oceánicos.
Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Llegaron navegando? Sí. Raza blanca y raza negra. Raza blanca los polinesios, raza negra los melanesios. Pero esa teoría tiene muchas dudas. ¿Por qué, profe? Porque el noruego Thor Heyerdahl realiza una expedición, ¿no? Una expedición llamada Kon-Tiki. La expedición Kon-Tiki salió del puerto peruano llamado Chimpún, Callao, Chimpún, Callao. Salió del Callao en un piragua de balancín, en una embarcación primitiva en 1947. ¿Y a dónde llegó, profe, del Callao? Llegó a la Polinesia. Es decir, la corriente marina ¿la corriente marina te lleva de dónde? Del Callao a la Polinesia, pero no te trae de regreso. Profe, como de regreso no pudo llegar al Perú, más bien se fue. Mira, la corriente marina, ¿hacia dónde lo arrastró? Hacia el sur. Entonces, Thor Heyerdahl, ¿qué hace? Refuta la ruta de Paul Rivet. Thor Heyerdahl dice, no, Paul Rivet se ha equivocado. Los polinesios no han migrado, no han poblado América, sino todo lo contrario. Según Thor Heyerdahl, los americanos hemos poblado la Polinesia. ¿Por qué dijo eso? Porque con la expedición Kon-Tiki pudo llegar ¿de dónde? Del Perú a la Polinesia. ¿Pudo regresar? No. Entonces, jóvenes, con eso estaría descartando ¿qué cosa? El origen oceánico de Paul Rivet. Entonces, ¿quién refuta el origen, la ruta de Paul Rivet? Thor Heyerdahl, con la expedición Kon-Tiki. Y después pasamos, jovencitos, a la ruta australiana, ¿ya? A la ruta australiana, jóvenes, vamos a pasar, explicado por Antonio Méndez Correia, portugués él. ¿Qué nos dice Méndez Correia? Que los hombres provienen de Australia. ¿Cuál es la ruta, profe, que siguieron los australianos? Cuando salieron de Australia, llegaron a Tasmania. De Tasmania pasaron a la isla de Auckland. De Auckland pasaron a la isla de Macquarie y de Macquarie llegaron a la Antártida. Profe, ¿y en la Antártida por qué no se congelaron? Aprovecharon un Optimus Climaticum. Profe, ¿qué es eso? Un clima óptimo. Según Méndez Correia, cuando los australianos cruzaron por la Antártida, aún no estaba congelado. Había presencia de flora y fauna. Eso fue la explicación de ¿quién? De Correia. ¿Qué más, profe? Estos primeros habitantes, por ejemplo, habrían dado origen a algunas tribus indígenas de Chile, como por ejemplo, Onas, Tehuelches, Mapuches, Fueguinos, Patagoneses, Alacalufes, Tehues, Com, etc. Todas esas tribus que encontramos en Sudamérica son muy semejantes, muy parecidos a los australianos. Pruebas antropológicas, similitud ¿en qué? En el grupo sanguíneo, el grupo universal de los americanos y de los australianos. ¿Qué más? Semejanza craneana. Profe, ¿cómo es eso de semejanza craneana? Es decir, el cráneo dolicocéfalo. Profe, explícate en cristiano. La parte de atrás del cráneo es alargado. A eso se llama dolicocéfalo. ¿Y los australianos lo tienen alargado? Sí. A ver, tú tócate tu cráneo. Si tu cráneo es alargado, quiere decir dolicocéfalo. ¿Qué más, profe? Y gran resistencia al frío. Eso también es una prueba ¿de quién? De Méndez Correia. ¿Qué más? 93 palabras semejantes, comunes entre australianos y americanos. Y también el uso de mantas de piel para abrigarnos, viviendas en forma de colmena. ¿Cómo es eso? Los iglús, lo que construyen los pingüinitos en los dibujos, eso se llama iglú. Y también el uso del boomerang. Boomerang, un objeto que lo lanzas y regresa. Un instrumento musical llamado zumbador. Algunos de ellos vamos a observar en estas imágenes. No se hagan problemas, otros dirán, profe, ¿qué es zumbador? ¿Qué es esa cosa? Aquí, jovencitos. Aquí tenemos un boomerang. El boomerang, cuando lanzas, regresa. Un instrumento musical, zumbador o shuringa, hasta hoy en día existe. Y las tribus, ¿no? Alacalufes, Onas, Tehuelches, Fueguinos, Mapuches, muy parecidos entre australianos y americanos. Profe, y para terminar la clase, un repasito de las rutas, ¿no? Después de lo que hemos explicado, repasaremos las rutas. ¿A América le han dado, profe? Sí le han dado. ¿Por dónde le han dado? Por arriba, profe. ¿Quiénes le han dado? Los asiáticos por el estrecho de Bering. También le han dado por el medio los melanesios y los polinesios. Profe, ¿y por abajo quién le va a dar? Los australianos. Ah, sí, profe, sí. Profe, y por atrás los africanos a la península de Yucatán. Profe, ¿qué le han dado? Pobladores, pues muchachos, ese es el orden. ¿Ah? América fue poblado de norte a
sur. ¿Dónde encontramos los restos más antiguos de América? En Canadá, por ejemplo, ¿no? Yukon, Dawson City, los pobladores más antiguos de América. Y en América del Sur estarán pues los restos más recientes. América fue poblado de norte a sur. ¿Por dónde le dieron primero? Por arriba. Después, por el medio. Después, por abajo. Último, por atrás. Eso es todo, jovencitos. Ahora sí, fusíleme con preguntas. ¿Alguna duda? Nos queda un minuto. Profesor, Dígame. ¿para qué utilizaban el boomerang los australianos? El boomerang, por ejemplo, era utilizado como señalización, ¿no? O también para divertirse. Por ejemplo, hoy en día nosotros, ¿cómo estamos soportando la cuarentena? Con el celular. ¿En esos tiempos tenía celular? No. Es decir, tenía varias funciones, ¿no? De diversión, en algunos casos también ritual, en otros casos forma de señal, o arma también, ¿eh? Como un arma para enfrentarse a otras tribus.